Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy voy a tratar de hacer varios ejercicios. El primero de todos ellos es crear una especie de map bumping. El map bumping es no otra cosa más que tratar de engañar por medio de un mapeado a Maya o la interpretación que Maya nos da para hacerle creer que estamos agregando más textura y profundidad a un elemento que no lo tiene. Voy a integrar un nuevo cubo. Selecciono mi cubo. Object Mode. Y abro el V-Editor. Y este es el V-Editor. El V-Editor es el espacio donde nosotros vamos a trabajar nuestras texturas, nuestros mapas V, como se le denominan en los programas de diseño 3D. ¿Qué es lo que hace un V-Editor? Nos permite controlar de manera desdoblada un elemento que es poligonal. Por ejemplo, este cubo, aquí lo que estamos viendo es que el cubo está desdoblado. Como este es un elemento muy básico, por ejemplo, aquí tenemos un cilindro, lo que estaremos viendo en el V-Editor es un mapeado plano completamente bidimensional en el cual estaremos observando un desdoblamiento aparente de la forma que tiene nuestro elemento poligonal. En este caso es un cilindro. Nosotros vemos aquí arriba las tapas y las caras que conforman el cuerpo del cilindro. Ahí abajo es la otra tapa. Yo puedo seleccionar clic derecho Face. Y estas mismas tapas o estas mismas caras se van a seleccionar también en el V-Editor. El ambiente de trabajo del V-Editor y por qué se llama así corresponde a esta situación. Nosotros en el ambiente 3D, voy a cerrarlo tantito, voy a deshacerme de este cilindro. En el ambiente 3D tenemos nuestros tres ejes. Tenemos el eje de las X, que es este que pasa aquí, esta coordenada de las X, nuestro eje de las Y, que es el que apunta de manera vertical en el caso de Maya, y nuestro eje que nos da o brinda la profundidad, que es el eje de las Z, X, Y y Z. Si nosotros observamos el V-Editor, también podemos desplazarnos y nos marca dos ejes bidimensionales, ¿no? No estamos viendo un tercer eje tridimensional, estamos viendo los dos ejes que conforman la bidimensión, en este caso el eje de las X y de las Y. Solo que, como ya está ocupado la nomenclatura en el espacio tridimensional como X, Y y Z, el resto de las letras que se colocaron son la U y la B. La U es la que viene en el lado horizontal, la que sería nuestro eje X, y la V es nuestro eje vertical. Segunda situación. Como pueden ustedes observar, hay una retícula muy grande. En este caso nosotros tenemos esta gran retícula que nos podría funcionar para poder hacer el desdoblamiento de algo muy complejo. Pero todos los elementos que deben de estar mapeados
deben de encontrarse en un solo lugar, en este. Así que si en este recuadro no se encuentra el mapeado completo de nuestro elemento tridimensional, es decir, desde un cubo hasta, por ejemplo, un elemento muy complejo como el edificio que estamos modelando, no se puede mapear correctamente. Vuelvo al mapeado del cubo y del bump mapping. Estamos haciendo el mapeado simple. Un mapeado simple es simplemente agregarle materiales. En un mapeado simple nosotros estamos agregando materiales y también estamos agregando texturas. Si yo activo en este momento mi menú Hypershade, mi editor Hypershade, que es por medio de este circulito que está aquí entre todas estas plaquetas, o yéndome a Windows, Rendering Editors, Hypershade. Lo que voy a ver es un nuevo editor que me permite observar todas las texturas que tenemos agregadas. Tenemos 3 texturas que estamos viendo al principio de todo esto. La primera de todas ellas es Lambert. El Lambert 1, que es el material base con el cual todos los elementos al ser creados en Maya lo tienen. Aquí tengo 3 cubos que tienen el mismo material, Lambert 1. Es el material default. También tenemos un material de partículas, Particle Cloud 1 y Shader Cloud. Son 3 elementos que vienen integrados en la escena y en la integración del volumen que estamos manejando. Es decir, en este volumen y en este volumen tienen Lambert 1. En la escena completa existe un Particle Cloud 1 y existe un Shader Cloud 1. El shader es aquello que nos brinda el sombreado. ¿Ok? Como no tenemos ahorita ninguna cámara puesta, simplemente es un sombreado común y corriente. Un sombreado aparente. Si yo a este cubo o cualquiera de los 3 empiezo a modificarle dentro del editor de atributos o dentro de mi Hypershade el color del Lambert 1, selecciono aquí en esta ventana donde están alojados todos los materiales. Vean, aquí tenemos varias pestañas, uno que dice materiales, otro que dice texturas, utilidades, rendering, luces, cámaras, shading groups, bake sets, projects, y tenemos assets nodes. Todos estos elementos son controlables. Aquí se van a alojar las texturas, aquí las utilidades que vamos a darle, aquí vamos a tener el proceso por default de renderizado, aquí cuántas luces se le están agregando al escenario, aquí las cámaras, cómo corresponden cada una de ellas y cómo deben de comportarse ante los materiales que se están tomando, los grupos de sombreado que tenemos, cómo se comportan y demás elementos y proyecciones en conjunto. Vuelvo aquí a la pestaña de materiales. Aquí abajo tenemos un lugar donde nos brinda la oportunidad de observar un editor de nodos. Este editor de nodos nos va a decir qué elemento está añadido con qué elemento y cómo va a ser su comportamiento. Si selecciono este cubo, podemos empezar a darle comportamientos aquí por medio de un editor de nodos. Esta ventana es manipulable y podemos observar diferentes tamaños de estos iconos que estamos viendo.
Y aquí tenemos un menú que nos funciona para agregar o importar cosas. Podemos importar algún elemento, podemos borrar ciertas cosas, como por ejemplo un material. No es recomendable borrar el Lambert One. Podemos borrar todo lo que está con estos elementos, todas las texturas. Queremos borrar todas las texturas. Quiero que quites todas las texturas. Seleccionar todo según por un tipo, por texturas, por luces, utilidades, cámaras. Seleccionar objetos con materiales, seleccionar materiales de los objetos, duplicar, Shade Network, sin network o con conexión a una red. Red o conexión de sombreado, red o conexión sin red o conexión o con conexión a una red. Convertir el archivo en textura según el Maya Software, es decir, el render natural que trae Maya. Convertir un PSD a una textura en capas. Convertir un PSD a un archivo de textura. Crear un PSD Network. Editar un PSD Network. Y actualizar un PSD Network. Todos estos elementos manejan archivos PSD y al referirse a network se refiere a que estamos utilizando nodos de trabajo en Maya junto con archivos PSD, es decir, Photoshop Documents. Aquí nos dice que podemos editar la textura y probar la textura. Aquí podemos ver un visor de prueba que nos da la oportunidad de visualizar o de entender cómo se estaría comportando esta textura que estamos manejando, es decir, el Lambert One. Si yo le doy color aquí o trato de modificar el color aquí al Lambert One, recuerden, el material es Lambert One, un color azul, le doy Enter. Todos los materiales que tengan un Lambert One se van a modificar. Para que cada cubo tenga un material en específico, se debe de tener diferentes materiales, creando así nuevos o agregando nuevos Lamberts a nuestro escenario de trabajo y en específico a cada uno de nuestros objetos tridimensionales. Y si somos más específicos, inclusive a cada una de las caras. Materiales, texturas y mapeado. Los materiales y las texturas son los diferentes tipos de material que podemos tener en Maya. Podemos tener materiales opacos, como el que estamos observando aquí. Podemos tener diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, podemos tener estos materiales que tenemos en nuestra pestaña de rendering. Tenemos los materiales que tienen brillo, un material opaco que es el Lambert, y demás tipos de materiales que nos ofrecen cuestiones planas completamente o con algún tipo de brillo especular, ¿no? Con un brillo tipo mate, con un brillo completamente grande, como si fuera un metal, ¿no?
Para agregar el material se tiene que seleccionar el objeto y los elementos que queremos que tengan ese material. En este caso podemos seleccionar todas las caras de un objeto y podemos crearle un nuevo material, asignar nuevo material. En este caso podemos asignarle un anisotropic, un bling, un Lambert, un funk y un funk-E. Para poder crear materiales podemos abrir nuestro Hypershade y crear un material aquí. Si no tenemos abierto nuestro Hypershade, podemos seleccionar los elementos que queremos mapear, dándole clic derecho, mantenido y buscar la opción que diga asignar nuevo material. Así se va a abrir esta ventana que también estábamos observando en nuestro Hypershade. Se va a abrir la ventana de asignar nuevo material. Para qué elemento, este cubo, y nosotros podemos elegir entre todo el listado de materiales que existen. Tenemos aquí a un lado los favoritos de Maya. Tenemos desplegados estos otros elementos que tienen que ver con la superficie y otros elementos que tienen que ver con lo volumétrico. Y también tenemos opciones que nos brinda el renderizador de Maya Arnold. Recuerden, el motor de render es Arnold y por lo tanto podemos escoger para ese motor ciertos materiales y comportamientos básicos. De Maya podemos tener estos básicos como el Blend, Lambert, el Funky, Funk, el Ramp Shader, el Surface Shader y el Loose Background. Si nosotros utilizamos Ramp Shader o Surface Shader, podemos tener elementos para poder llevar a cabo algún tipo de colorimetría, es decir, podemos hacer combinaciones de color para ver cómo se ven. Si nosotros aplicamos un Funk y un Funk-E, vamos a tener un color plano, y un material que va a ser reflejante o que va a tener algún tipo de brillo. A todos estos materiales podemos agregarle una textura adecuada. Yo, por ejemplo, voy a escoger para este el Funk-E. Aquí dice Funk-E1, que es decir, es el nombre del material o con el cual voy a estar trabajando yo. Esto voy a poner Funk Material Cubo 3. Y a este le voy a poner asignar un nuevo material que también sea, en este caso voy a asignarle otro Lambert. Va a ser el material Cubo 2. Y este va a tener el Lambert 1. Un material opaco y un material que brilla. Renombro el cubo, cubo 3, cubo 2, cubo 1. Como ven, al simplemente rotar, ya hay una reflectividad en el material. Tenemos una especie de brillo aparente. En cambio, los otros dos materiales, los otros dos cubos, tienen unos Lambert opacos. No tenemos reflectividad, no tenemos algún modo de brillo. Simplemente tiene un sombreado. Los materiales pueden ser cambiables. En este caso, podemos decirle a nuestro cubo
que el material puede ser no solamente de ese color que ya nos está brindando, sino que queremos que sea de otro color totalmente distinto. Seleccionamos por medio de nuestra pestaña de Attribute Editor, seleccionamos nuestro cubo, vemos el Attribute Editor y buscamos ahí Matte Cubo 3, el material que acabamos de generar, que es un Func E. Aquí selecciono yo el color y puedo cambiarlo. Acuérdense de darle down a esta ventana para que el color sea aceptado. Nos vamos a nuestro viewport y activamos este pequeño icono para poder visualizar el comportamiento de los materiales. Este lo voy a dejar con el Lambert 1 y este tenemos el Matte Cubo 2. En el Matte Cubo 2 nosotros podemos utilizar o agregar una textura en color. Recuerden, si le doy clic a color a este rectángulo que está a un lado, doble clic, puede aparecer esta paleta de colores. Vamos a cambiarlo a rojo. Down. Ya tenemos un material opaco rojo. Le puedo decir que tenga transparencia, que se ajuste al color del ambiente, que tenga incandescencia, que sea translúcido, que tenga una profundidad en esa translucidez, etcétera, etcétera. Pero también puede decirle que tenga una textura. Las texturas. Las texturas son materiales que se pueden agregar al material que ya está, es decir, archivos de imágenes que aparentarán una función que no puede brindar el modelado. Podemos nosotros tratar de brindar una textura que parezca madera y es decir, podemos generar esa textura tanto visualmente como volumétricamente. Quiero que se vea como un árbol, que eso sea un tronco, que de verdad tenga astillas esa cosa. Que sea algún tipo de cosa oxidada, que pueda parecer que está maltratada por el tiempo. Que es un pedazo de unicel. Puedo tratar de animar todo eso y tratar de hacer una textura que parezca pan y que parezca un unicel. Claro, se puede hacer. Pero para efectos rápidos, para efectos de vestir el trabajo, se pueden utilizar texturas muy básicas que brindan la oportunidad de crear toda una utilidad. Ajá. Y así no tenemos que estar ocupando todo eso. Vamos ahí. Tengo un cubo con un material Lambert, el cual renombré como cubo 2. En su renglón de Common Material Attributes de color, en el renglón de color, le di al checker que tiene aquí a un lado para que se me abriera esta ventana. En esta ventana ya tengo aquí un material que se llama File. Aquí también tengo unos materiales que son Ramp, Substance Output, el Ocean, el Movie, el Mountain, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a escoger un archivo. Voy a buscar ese archivo. Al darle clic a la carpeta que está adentro
del atributo del archivo que busqué, que seleccioné, se me abrirá nuestra carpeta de proyectos Source Images. Es por eso que hay que reiterar que la carpeta de proyecto esté toda completa y ahí se alojen todos nuestros elementos. Buscaré un archivo, en este caso voy a seleccionar Concrete. Y el archivo se añadirá a toda la textura del cubo, generándole una textura que parece un cubo de cemento. Esta textura está brindada por una imagen, simplemente una imagen JPG de 512 píxeles por 512 píxeles a 72 dpi. Bueno, parece un cubo de cemento, tiene un buen lejos, pero yo insisto en que esto debe de tener algo más de percepción como un material. Por lo tanto, voy a agregarle un normal map o bump mapping. Para ejecutar un normal map, nosotros seleccionamos o lo creamos a través de Photoshop. Puede ser creado a través de otro tipo de programas de edición de imágenes. Y también hay opciones en línea para poder crear un normal map sencillo. Abro mi carpeta de Source Images y busco la textura de Normal Map. Voy a darle comando duplicar o control duplicar, copiar pegar en Windows sería, para duplicar esta textura. La renombraré como Normal Map. Concrete 512 a Concrete 512 PX Normal Map. Y así poder reconocer cómo funciona. Abro mi Photoshop. Le digo abrir. Que busque el trabajo, en este caso. Busco la ruta, Source Images. Concrete Normal Map. Me dice que debo de efectuar alguna gestión de color, le digo que ok. En Photoshop duplico la capa de fondo. Primero le voy a desbloquear el candado dándole doble clic. Volviéndole a la capa 0, le digo que ok. Duplico la capa, clic derecho sobre la capa. Selecciono la capa desde acá, me voy a filtro, selecciono 3D y me dice generar mapa normal o en inglés create normal map. El documento de FAUTIB-LTIF tiene un perfil de color incrustado, no coincide con el espacio de trabajo RGB actual. Convertimos los colores, le decimos que ok. Y se va a abrir esta ventana de trabajo, donde dentro de Photoshop. Como ustedes pueden ver aquí atrás en mi canvas de Photoshop, la imagen se está volviendo ultravioleta o una especie de ultravioleta. Explico.
Los elementos de la textura que estamos manejando se están volviendo con una especie de profundidad o se están generando una especie de profundidad. El normal map, como les digo, crea una especie de profundidad en los elementos. Vean cómo esta esfera tiene la textura añadida. ¿Ah? Y solo le está brindando profundidad a la textura, pero no está generando una textura tal cual, no está generando una profundidad, simplemente está haciendo un engaño visual. Aquí abajo tenemos una pestaña que dice que podemos seleccionar otro tipo de elemento. Por ejemplo, podemos cambiar de una esfera a un cubo. Y aquí podemos ver el comportamiento que tendrá nuestra textura en un aparente cubo. Aquí podemos experimentar con algunos tipos de luces. Y aquí en estos elementos que tenemos a nuestro lado podemos nosotros crear más profundidad. Es decir, podemos tratar de desenfocar esto. Podemos enfocarlo más. Podemos darle, incrementar los detalles o disminuírselos. Si se percatan, en las orillas podemos ver algún tipo de bordes aparentes que nos está brindando esta textura. Más detalles tengamos, entre más detalles o escala de detalles tenga, más específico y detallado será el normal map. Tenemos segmentaciones de UX y de BY. Y le damos Enter. Esta imagen la dejamos así, no le modificamos nada, tamaño ni ninguna situación. Y ahora la guardamos. Reemplazamos el archivo que teníamos, le damos OK. Y este PSD también lo guardamos. Y cerramos nuestro Photoshop.
Ahora ya tenemos el normal map de esta textura. Si se fijan, tenemos nuestra textura y su comportamiento en normal map. Vamos a seleccionar de nuevo nuestro cubo y nos vamos a nuestra pestaña del material. Recuerden que nosotros ya le habíamos agregado este material, esta textura en su apartado de color. Abajo tenemos un elemento que se llama Bump Mapping, que no es nada menos que agregarle este Normal Map. Bump Mapping es el Normal Map. Le damos aquí al checker para agregar ese Normal Map. Le decimos que busque un archivo, en este caso File. Se nos abrirán estas dos pestañas, uno que dice Bump 2D1 y File 2. Escogemos la pestaña de File 2 y aquí nos dice atributos del archivo, File Attributes, y buscamos donde dice Image Name. Buscamos la carpetita, le damos clic y buscamos el mapa que acabamos de hacer. En este caso el Normal Map. Y lo agregamos. Ahora ya tenemos el normal map agregado a la imagen que estamos utilizando. Si nosotros lo vemos, estamos viendo una visualización de este normal map con ciertas luces. Vamos a agregar unas luces para ver cuál es su comportamiento real. Voy a agregar una luz direccional, que es esta. Voy a darle a rotar para ver cómo se comporta en el normal map. La luz direccional provee una luz que viene del lado en el que se indican las flechas. Voy a abrir mi IPR, mi proyector o esta claqueta para poder ver el renderizador, el render view. Le daré a la claqueta IPR para ver cómo funciona. Ahí nos está brindando una oportunidad de ver cómo se visualiza esta situación. Voy a mover tantito la luz. La rotaré un poco. Y voy a acercar la imagen. Estamos viendo cómo se comporta el normal map en esta situación. No es muy agradable a la vista, pero podemos empezar a detallar esas situaciones. Selecciono mi cubo, voy a Matte Cube, busco el Bump Mapping, le doy clic al checker y aquí puedo editar elementos de este elemento. Su balance de color, su exposición. Again. Y aquí sí podemos observar en esta rotación la profundidad que puede ofrecer
según el sombreado, ¿ya vieron? Y también tengo una profundidad distinta, voy a darle F. Profundidad, casi no hay profundidad, super profundidad, ¿no? Según el tipo de sombreado que tengamos. Este es un sombreado aparente. Voy a seleccionar la luz que puse por acá, la quito, voy a poner otra luz, voy a poner una luz genérica, una luz general, una luz ambiental, que voy a poner desde este lugar y veamos cómo se comporta con esta luz en el renderizado. Me permite verlo aquí, lo veo en el Arnold Render View. Le doy play para ver cómo se comporta la luz. Aquí vemos cómo se comporta la luz frente al objeto, de manera más frontal al objeto. Arriba del objeto. Detrás del objeto. Voy a agregar un Arnold, una luz, voy a agregar un Physical Sky. Aquí mi ambiente se ve negro, pero la realidad es que nosotros estamos en medio de una gran esfera que es nuestro domo, que puede significar que esto es un Physical Sky. Y este domo trata de comportarse de esta manera. Sky Dome Light nos está ofreciendo un aparente cielo. Para eso voy a visualizar cómo se comporta el render con el Arnold Render View. Le doy aquí play. Aquí estamos viendo cómo se comporta el render de esta manera. Para darle o modificar dentro del Arnold Render View, voy aquí a Window, voy a modificar la visualización, Window, 3D Manipulation, y es como si estuviera utilizando el Maya dentro de mi Render View.
Se deja, no está dejando ver esto, ese comportamiento por alguna razón. Aquí me dice que hay un problema. Pero bueno, aquí es donde podemos visualizar la profundidad del comportamiento de la textura según la luz y demás elementos añadidos. Recuerden, para poderle bajar a la dimensión de estos negros o de esta textura, hay que seleccionar el material, el bump mapping desde el checker y en color balance podemos agregar, bajarle, aumentarle el alpha gain, la exposición. En este caso yo bajé el alpha gain, que lo tenía a punto .600 y algo, lo bajé a punto .325. Depende de la imagen que estén manejando. No sé, en una madera puede ser completamente distinta, pero aquí podemos ver este comportamiento que tiene la imagen en el sombreado. Recuerden que es una imagen completamente plana, pero que está brindando esa textura que se puede manipular con la luz. Recuerden también que nuestro material es opaco, en este caso es un material opaco tipo Lambert, como el de este otro cubo. Y no es un material brilloso como el de este otro cubo. ¿Ya vieron cómo brilla? En este caso, en este cubo, el material es un Funk E. Salvo la escena. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Estamos aquí y vuelvan a ver los videos y chequen Teams. Nos vemos.